¿por qué no me adapto a la diabetes? ¿Por qué me está costando un poquito de trabajo mantenerme al 100 a un tratamiento o al plan nutricional, etcétera? Vamos a hablar primero de lo que es la adaptación. Muchas veces nos han llegado a platicar sobre qué es adaptación. Algunas personas me han llegado a comentar que la adaptación es pues esperar a que las cosas ocurran y no es así. Primero vamos a sondear qué es la adaptación y pues bueno, siempre va a depender de la situación en la que nos encontremos cada uno de nosotros. Por eso la adaptación va a implicar, va a tener una parte de acomodación como un rompecabezas, que todas las piezas se tienen que unir para que todo funcione. Si no funcionan alguna de estas piezas, la adaptación no se va a dar. Claramente existen muchas piezas que van a ser claves en nuestra adaptación y las vamos a ver más adelante. Hay que recordar que para que haya un poco de acomodación, pues debemos asimilar el entorno y así realizar ajustes. Y estos cómo se empiezan a relacionar con todo lo que se nos rodea. Las piezas las vamos a empezar a ver desde muchas esferas. La mental, a lo mejor la familiar, la social, laboral, entre muchas otras. Y pues bueno, también hay que recordar que la adaptación implica un ajuste recíproco, continuo e interno. ¿Qué quiere decir? Que no solo porque hoy me adapté a un nuevo tratamiento, porque hoy me adapté a un nuevo plan nutricional, quiere decir que la adaptación ahí se va a quedar, ¿no? Y que ya solamente nos quedamos con esa adaptación y no vamos a movernos. El humano, como sabemos, está en constante cambio y hay varias formas de adaptación, depende de las situaciones nuevas. Hay que recordar cómo nos percibimos, porque esto tiene en el entorno y lo que está pasando para que logremos adaptarnos. Les recuerdo, por favor, que apaguen sus micrófonos. Si no los apagan, no vamos a poder escuchar perfectamente bien. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ya hablamos de que hay piezas, ya hablamos de que tiene mucho que ver mi entorno, ya hablamos que es un continuo proceso de adaptación, no solamente hay uno, pero hay algo sumamente importante también que quiero hacer énfasis. Una persona tiene una mayor capacidad de adaptación al tener una percepción amplia sobre sí mismo. He comentado con algunos de ustedes que me conocen la importancia del autoconocimiento. Si nosotros no nos llegamos a conocer al 100%, va a ser sumamente complicado que logremos adaptarnos a una situación, que logremos adaptarnos a un entorno o que yo pueda reconocer que sí va conmigo, que no, que sí me gusta, que no, con lo que sí me puedo adaptar, con qué me está costando mucho adaptarme, entre otros. Les llego a comentar que nunca, o hay que por lo menos evitar a toda costa, no ver el reloj ajeno, ni medirnos con reglas ajenas. ¿Por qué? Porque siempre llegamos como a observar un poquito al de al lado y pensamos que todo, que yo tengo que ir según como la otra persona, ¿no? Entonces, nunca hay que medirnos con el tiempo ajeno. Cada quien lleva su proceso, cada quien lleva su tiempo. Y si nos empezamos a medir con los de al lado, pues nos puede dar frustración, me puede dar un cambio de ánimo muy, muy fuerte. Entonces, la adaptación tiene que ver en conocerme, entender que es mi proceso, no el de enfrente, y poner en lugar muchas piezas que van a ir embonando poco a poco o como nosotros vayamos comprendiendo la situación. En toda adaptación hay que distinguir la meta. Siempre hay una meta a la que queremos llegar. Y es un proceso de adaptación llegar a esa meta. No solamente porque tengamos la meta ahí, pues todo va a ocurrir. Hay un proceso para llegar a esa meta y ese proceso es la adaptación. Yo puedo tener 20,000 metas, pero si esas metas en ese proceso me está costando mucho, entonces no estoy teniendo una adecuada adaptación. Probablemente esa meta no pueda llegar antes de lo previsto. ¿Ok? Es muy importante hacer los ajustes necesarios cuando sea necesario a tu tratamiento para lograrlo.
ahorita hablamos de diabetes porque es necesario entender, hacer y sobre todo poner en práctica nuevos ajustes. Probablemente en mi etapa de mi primera parte de nutrición o mi primera dieta, me adapté súper rápido, ¿no? Podemos notar que vamos súper bien, que nuestras comidas van bien, no tengo hambre, las porciones me adaptan perfecto. ¿Qué pasa cuando me cambian el menú? Probablemente llegue un poquito de desequilibrio y no me llegue a ajustar. ¿Qué pasó? Probablemente me cambiaron las porciones, probablemente me dijeron que comiera más verduras, probablemente me dijeron que tomara más agua o que hiciera algún otro cambio en mi parte nutricional. Y esto genera un ajuste. Ese ajuste es como otra pieza del rompecabezas y es parte del proceso y es parte de una adaptación. Por eso comentaba al principio que la adaptación es un proceso continuo, no acaba ahí. Entonces, hay que hacer este tipo de ajustes. En este caso, pues di un ejemplo de nutrición, pero también aplica para los fármacos, también aplica para la parte mental. Hay unos ajustes que se empiezan a mover. Por ejemplo, si estamos en un proceso emocional, a lo mejor estamos mejorando una herida que ahí teníamos, puede ser de infancia, puede ser actual, puede ser un duelo. Y al resolver este proceso emocional también es un ajuste. Y ese ajuste también va en proceso a la adaptación para esa meta. De esta forma, el crecimiento o maduración de la personalidad aparece como un proceso que converge hacia un equilibrio. ¿Qué es lo que todos o todas estamos buscando? El equilibrio. ¿Qué queremos? Que todo esté en orden. Obviamente va a haber piquitos, va a haber hacia arriba, va a haber hacia abajo. Lo importante es poder mantenernos en el proceso. El proceso tiene ajustes y esos ajustes nos ayudan a llegar a la meta. Recuerden que todo esto es adaptación. Ahora bien, ¿qué me Escucha, lo voy a impide apagar. adaptarme? ¿Qué me impide adaptarme? Ya vimos que es adaptación, ya vimos completamente bien eso. ¿Qué me está impidiendo entonces a mí adaptarme? ¿Por qué no me estoy adaptando al 100%? Y pues bueno, primero hay una resistencia. ¿Qué es la resistencia? No querer salir de mi zona de confort. Confort es donde nos sentimos a gusto, donde si nos movemos como que nos da miedo, donde, híjole, es que yo ya me acostumbré a esto y si lo cambio me da miedo, entonces prefiero. ¿Y por qué no queremos salir de esa zona de confort? Por algunas de estas razones. Experiencias previas, puede ser que muchos de nosotros pues ya tengamos alguna experiencia con alguna enfermedad en la cual no fue atendida correctamente, no lleva un proceso emocional, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos puede causar un poco de incertidumbre o miedo. Otra razón es miedo al cambio, que es un pensamiento rígido, es decir, híjole, pues en lugar de cambiar, mejor me quedo aquí porque me siento más segura. Claramente la seguridad nos ayuda muchísimo en todos nuestros ámbitos, pero también hay que identificar si ese miedo, nos puede hacer funcionales, porque si no es funcional, entonces me estoy quedando en mi zona de confort, me estoy quedando con un pensamiento rígido, es decir, que no doy opción a que existan otras alternativas. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con este tipo de miedo. He platicado en algunas ocasiones que el miedo es increíble. La verdad es que el miedo nos ayuda muchísimo a movernos, a cambiar, a correr del peligro, pero hay miedos que no son racionales y este es uno de ellos. Otra razón para no querer salir de nuestra zona de confort es la situación emocional actual. Probablemente estamos pasando por un episodio depresivo. Probablemente sucedió una pérdida y no me encuentro con todas las ganas de seguir mi tratamiento, lo cual es normal. Aquí voy a hacer un espacio. Sí es normal que cuando estemos pasando por un estado de ánimo cambiante, pues que sí estemos un poco en resistencia de seguir nuestro tratamiento. Lo importante es hacer mucha introspección, entender qué me está pasando y resolver esa situación para que me pueda adaptar de nuevo o bien regresar a estos procesos. Y pues también el no querer salir de una zona de confort, hay una razón muy importante también, que es la red de apoyo, en la cual no existe. No tengo en quién apoyarme o a lo mejor no he podido buscar una red de apoyo. Que esto en sesiones
es sumamente importante que nos lo comenten de, ¿sabes qué? Siento que no tengo una red de apoyo o me gustaría tener una red de apoyo más grande. Claro que se puede ampliar. Entonces, ¿Por qué todo no se esto oyente? Mira. eh, pueden ser algunas razones variadas a la resistencia, ¿vale? ¿Qué otra razón es por la que no me puedo adaptar? ¿Por qué no puedo mantenerme en un proceso del tratamiento? Por la aceptación a la enfermedad. ¿Qué pasa con la aceptación? La aceptación no significa no deseadas de nuestra realidad. Ojo, no deseadas. No que llegaran, simplemente las situaciones llegaron a nuestra vida y sobre las que no podemos hacer nada para cosas que sí podemos modificar y hay cosas que no. Y en una de estas es alguna enfermedad que llega, obviamente sin avisar, no podemos hacer nada para modificarlas porque son realidades que llegaron. Hay que aprender a asumirlas sin quejas ni excusas. Yo sé, se escucha muy optimista y ahorita vamos a pasar esa parte. Y así fortalecer nuestra tolerancia a los fracasos o pérdidas. Ojo, tolerancia. No estamos hablando de resignación, no estamos hablando de que, pues ya ni modo, me tocó vivir esto, ya. No, es tolerancia. La tolerancia nos ayuda a modular las situaciones conflictivas que se nos lleguen a presentar. Eso es la tolerancia. Y bueno, hablando un poquito sobre esto de sin quejas ni excusas, a veces llegamos a pensar que ya aceptamos de toda nuestra enfermedad, que ya sabemos todo, pero ¿qué pasa? Me quejo todo el tiempo, utilizo algunas excusas para no seguir cierto tratamiento, cierta parte de las dietas, etcétera. Entonces ahí no estoy teniendo una aceptación completa. ¿Qué no es la aceptación? No es resignación, no es esperarme a ver qué pasa y no es un acatamiento o aprobación. Muchos pensamos que la aceptación es aprobarlo a fuerzas y no es así. La aceptación forma parte de la adaptación y forma parte de la tolerancia, es decir, la modulación. Poder llevar un equilibrio entre las cosas que yo no deseaba pero ya están aquí y entre las cosas que a lo mejor sí puedo hacer para poderme adaptar. La aceptación también es admitir y afrontar todas las situaciones que la vida nos regala. No las pedimos, no las deseamos, llegan. Y es la decisión. La aceptación es tomar decisiones. Ok, voy a tomar la decisión de admitir y afrontar esta situación lo mejor que pueda. Obviamente acompañado de un proceso emocional, ¿no? A veces no es tan sencillo. Y pues bueno, es aprendizaje y resiliencia, que ya habíamos platicado en algunos talleres sobre la resiliencia, esta capacidad de poder adaptarme a las nuevas adversidades. ¿Cómo trabajo en la adaptación? Ya vimos qué es aceptación, ya vimos por qué no puedo adaptarme muy bien, pero ahora, ¿cómo puedo generar una adaptación? Les vuelvo a recordar, siempre es un trabajo individual, siempre. No podemos ver el reloj ajeno, no podemos medirnos con la regla ajena, no. Yo tengo que conocerme y es un trabajo individual. ¿Cómo nos vamos a apoyar? Con emociones, entendiéndolas, comprendiéndolas y después gestionarlas. Pensamientos. A nivel pensamiento, ¿qué tengo sobre mi diabetes, por ejemplo? ¿Qué pienso sobre las dietas? Es que me dijeron que las dietas no son buenas. Son pensamientos que ya llegaron de 20,000 lados, pero no estoy haciendo un trabajo individual, es decir, acercarme a la persona con la que tengo que hablar sobre estos temas para que no tenga estos como tabús o estas resistencias marcadas. También, ¿cómo podemos hacerlo? Con expectativas. ¿A dónde quiero llegar? Siempre vernos a futuro. Y no es muy optimista decir, sí, vamos a vernos siempre en un futuro. Es por cuestión de metas. Si yo no me adapto es porque no tengo una meta. Tengo que fijar una meta. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué expectativa tengo de mí? Y importante, la resiliencia. Esta capacidad de poder procesar algo nuevo que me está pasando y que aún así quiero trabajar en ese proceso. ¿Qué pasa entonces cuando aceptamos? Ok, ya me adapté, pero ¿qué va a pasar en mí si llego a aceptar toda esta situación, todo el proceso? Bueno, pues en el momento en el que aceptamos algo, sea cual sea la situación, nos vamos a abrir a conocer nuevas posibilidades que pueden mejorar nuestra situación, es decir, lluvia de ideas.
vamos a entender 20,000 ideas que podamos tener. Y esas nos van a ayudar a mejorar nuestra situación. Probablemente cuando yo no aceptaba mi situación de diabetes, de tratamiento, de insulinas, de, de dieta, por ejemplo, de plan alimenticio, pues no veía como más allá, ¿no? Una vez que, que acepto y que me meto en este proceso, ¿qué pasa? Pues conozco nuevas posibilidades. ¿Qué pasa? Pues conozco nuevas ideas y entonces sí las puedo adaptar. También, ¿qué pasa cuando aceptamos? Bueno, pues empezamos a tener nuestra flexibilidad psicológica. Esta palabra no es otra más que dejar de tener un pensamiento rígido, dejar de decir o es sí o es no. Al revés, tener esa flexibilidad de decir, ok, si puede ser que no, pues puede ser que sea más o menos, ¿no? O si no es A y es B, probablemente es A.1, B.1, porque no hay solo dos opciones, hay muchas, y eso es flexibilidad psicológica. Y es una capacidad que podemos manejar en sesiones emocionales. Y que esta flexibilidad nos va a permitir elegir entre renunciar o perseverar en una acción, tener múltiples opciones y elegir una de ellas, y que van a estar al servicio de nuestros valores personales. Hasta aquí estoy muy feliz de compartir con ustedes esta parte de la aceptación. Hoy aprendimos muchísimo, a lo mejor muchas cosas nos caen en 20, a lo mejor muchas cosas decimos, yo pasé por eso, o yo sigo en este proceso. Hay que recordar que esto es un proceso y el proceso nos lleva a una adaptación. La adaptación lleva un proceso también y lleva ajustes, ajustes de tratamiento, ajustes de ejercicio, ajustes de introspección emocional, ajustes en mi plan alimenticio, ajustes en muchísimas cosas, y esto también es adaptación. Vamos a crear esta capacidad para lograr tener esa meta que queremos. ¿Cómo me quiero ver en 5 años? ¿Cómo me quiero ver en 10 años? A lo mejor ya pudimos ver qué me impedía adaptarme. Voy a trabajar en esto. Ya vi que no quiero salir de mi zona de confort. Ya vi que me da miedo. Ya lo identificamos y eso es un gran paso. Y hay que ponerlo en práctica en sesiones. ¿Para qué? Para empezar a modular este proceso y llegar a una gran adaptación y una aceptación.